poderoso. Tú eres el creador del universo. Tú nos creaste a nosotros. Tú conoces todo de nosotros. Tu palabra dice que no ha salido la palabra de nuestra boca y tú ya la conoces. Por eso, Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti. Que las circunstancias no nos abrumen. Queremos ser fortalecidos en ti. Queremos ser fortalecidos en tu amor, Señor, en tu fidelidad, Señor. Por eso, Señor, hoy levantamos nuestros ojos a ti, Señor. Hoy levantamos nuestra voz a ti, Señor. Te damos a ti el honor. Señor, venimos a tu palabra cada día, buscando un consejo, buscando una dirección tuya, Señor, porque tú eres el que nos renueva, Señor. Por eso te pido en esta mañana que alimentes mi espíritu, Señor, a través de tu palabra, aún en medio de las situaciones difíciles. Señor, por favor, ayúdanos a mantenernos firmes, confiados en tus promesas. Señor, y mantenernos santos, separados para ti, preparados para toda buena obra, Señor, mostrando la obra que tú has hecho a nosotros, Señor, para que la gente crea, no solo por palabras, sino por acciones, por testimonio. Señor, yo te doy gracias porque somos una iglesia viva, una iglesia real que muestra quién eres tú, Señor. Yo te doy gracias por esta hora, Señor. Y te ruego, por favor, que ministres a través de tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre, Jesús. Recibe la gloria. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Qué bendición. Es tan lindo poderse levantar y saber que la primera reunión, la primer comidita es una comida espiritual y que podemos así irnos alimentando, recibiendo de la palabra y bueno, disfrutando este viaje por el libro de los Hechos. Vamos entonces con Hechos capítulo 15 y vamos a ir al versículo 1 y vamos a leer por lo menos los primeros 5 versículos. Alabado el nombre del Señor para siempre. Hechos capítulo 15, versículo 1, versículo 5. Alabado el nombre del Señor para siempre. Permítame, lo voy a buscar nuevamente aquí que lo perdí. Alabado el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Hechos capítulo 15, verso 1 al verso 5. Dice la palabra del Señor. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puede ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos
y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley. ¿Sabe? En este pasaje, algunos individuos provenientes de Judea afirmaban que los hermanos que se habían salvado, que habían recibido la salvación, no podían realmente ser llamados salvos sin circuncidarse según el rito de Moisés. Parece ser que ellos habían creído en el Señor Jesús, pero tenían tan arraigadas las costumbres y los ritos que para ellos les parecía imposible que la salvación fuese, entre comillas, un acto de fe, un acto tan sencillo. Esa predicación o esa enseñanza de estos hermanos para confundir a la iglesia generó mucha controversia y se dice que Pablo y Bernabé los confrontaron y como la iglesia estaba revolucionada, se fueron a Jerusalén para consultar a los apóstoles y a los ancianos por esta situación. Ahora, a pesar de que yo me imagino el coraje de Pablo, acuérdese que Pablo era un hombre fuerte, aunque Bernabé era un hombre de consolación, pero no se dejó llevar de su angustia o de sus emociones frente a esa situación, sino que dice de esta manera que aún durante su viaje de regreso, bueno, ellos fueron por Fenicia y pasaron a Samaria y ¿qué hacían? Siempre aprovechaban donde iban para testificar, para predicar. Compartieron la historia de la conversión de los gentiles. ¿Qué hicieron? Produjeron alegría y gozo entre los hermanos. Alabado el nombre del Señor. El origen de esa controversia se retoma a la llegada de algunos maestros legalistas judíos a Antioquía. Estos individuos enseñaban que la salvación de los gentiles dependía de la circuncisión y del cumplimiento de la ley mosaica. Estaban asociados con la congregación de Jerusalén, estos hombres, pero no tenían autorización ni para enseñar ni para dirigir a nadie. Mire, por favor, Hechos 15:24. Vamos ahí. Dicen, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no les dimos orden, o sea, no estaban autorizados, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. ¿A usted no le parece tremendo que la iglesia está empezando? Hay milagros, hay prodigios. Se están salvando los judíos, los samarios, los gentiles. Y se levanta ahora la persecución ya no de afuera, sino desde adentro. Empieza la persecución. Hay que darnos cuenta que igual que sucedió en esa época, va a suceder en nuestra época. Las iglesias siempre va a haber una persecución o alguien que se levanta en medio de la congregación. Por eso nosotros, los pastores y líderes, debemos estar bien preparados para dar una buena defensa de nuestro evangelio. No de ningún argumento, sino una defensa de la obra de Cristo en medio de nosotros.
Estos maestros eran identificados como fariseos. Eran falsos hermanos que pretendían privar tanto a los creyentes judíos como a los gentiles de la libertad que Cristo les había otorgado. ¿Se acuerdan? Ya no había griego, ya no había judío, ya no había esclavo, ya no había libre. Ahora, a través de la obra de Cristo, todos entraron en esa libertad. No resulta sorprendente que algunos miembros de la iglesia de Jerusalén abogaran firmemente por la ley mosaica, pero ignoraron la gracia que se recibió a través de la obra de Cristo. Eran judíos educados para respetar y obedecer la ley. Bueno, ellos no tenían la ventaja que tenemos nosotros. Nosotros tenemos escrito el libro de Romanos, el libro de Gálatas, el libro de Hebreos, que nos habla acerca de la gracia. Pero aún así ellos, que no tenían esto, defendían la ley mosaica. Existía un grupo numeroso de sacerdotes en la Asamblea de Jerusalén y otros que aún seguían las prácticas del Antiguo Testamento. Ahora, recuerden que es un tiempo de transición y los tiempos de transición generalmente traen dificultades porque ellos vienen de practicar la ley. Ellos vienen de entender que la salvación era solamente para los judíos, por eso decía que los gentiles para ser salvos tenían que volverse judíos. Y uno de los actos que demostraba que eran judíos era la circuncisión. Así que ellos pusieron sus normas de acuerdo a la antigua ley de Moisés. ¿Qué estaban haciendo realmente estos legalistas? ¿Por qué es que eran peligrosos? Porque no hay nada más peligroso, querido líder y querido pastor, que de darle o más bien, que mezclar la ley y la gracia. No hay nada más peligroso que mezclar la ley y la gracia. Porque es como vertir un vino nuevo en un odre viejo. Es peligroso, porque el vino nuevo revienta el odre viejo. Y entonces ahí es cuando empiezan las dificultades. Vamos a mirar lo que dice el libro de Lucas, el capítulo 5, el verso 36, y vamos a verlo hasta el 39. Mire lo que dice. Jesús les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no va a armonizar con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Sabe qué estaban haciendo? Estaban tratando de remendar el velo rasgado. ¿Se acuerdan ustedes? Que el velo del templo se rompió de arriba abajo, se rasgó y ahora todos podían entrar confiadamente a través de la obra de Cristo. Y estamos hablando también de los samaritanos y estamos hablando de todos los que recibieron a Cristo Jesús, los que habían creído. Pero estos empezaron a remendar y dicen, no, 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 espere, aquí no puede entrar todo el mundo. El que quiera entrar, el que quiera ser salvo, tiene que hacerse judío y se tiene que circuncidar. ¿Qué estaban haciendo? Poniendo obstáculo al camino nuevo.
a ese camino vivo que el mismo Jesús abrió a través de su muerte. Alabado el nombre de Dios para siempre. Hebreos capítulo 10. Vamos a mirarlo. Hebreos capítulo 10, verso 19. Y miremos, por favor, allí en adelante. Hebreos 10, 19 dice: Por lo tanto, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice: acerquémonos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, más bien para estimularnos al amor, a las buenas obras. Y más bien lo que hay que hacer es esto: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué era lo que esta gente quería hacer? Estaban volviendo a levantar la pared entre judíos y gentiles que Cristo Jesús había derribado. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Esto también puede empezar a pasar en nuestras iglesias. Puede empezar a pasar que empecemos a ponerle estorbo y condiciones a las personas. Mire lo que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, esto lo digo yo, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y aquí lo habla claro, mira: la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que crean en sí mismo de los dos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, poniendo sobre los hombres de los gentiles el pesado yugo judío. Eso era lo que ellos querían, poner ese pesado yugo. Hechos 15:10, mira lo que dice. Hechos 15:10. Ahora pues, entonces, déjeme decirlo antes de leerlo. Cuando una persona le agrega a la obra de Cristo algo más, está tentando a Dios, porque le está diciendo a Dios: su sacrificio no alcanzó. Las personas necesitan hacer algo más para ser salvos. Y eso es una herejía. Entonces leamos el pasaje. Hechos 15:10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era ese yugo? El yugo de la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Ahora, Cristo Jesús no es que vino a abolir la ley, Él la cumplió. Y por eso la persona que recibe al Señor ahora está en Cristo, porque es Cristo mi salvación. Pidiendo que la iglesia pasara entonces otra vez de la luz a la oscuridad.
Estaban diciendo que el gentil primero debía convertirse en judío antes de poderse convertir en cristiano y aparte de eso también tenía que obedecer todas las tradiciones de la ley de Moisés, entre ellas el circuncidarse. Y Dios es muy fuerte en este pasaje. Dice que pronuncia o lo declara anatema aquel que predica un evangelio diferente o que le quiere agregar algo. Vaya conmigo nuevamente a Gálatas, capítulo 1, verso 1. Mire, mire, mire lo que está diciendo Gálatas, capítulo 1, verso 1. Dice, por tanto, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, después de su carne, y teniendo un gran sacerdote, alabado el nombre del Señor, que está diciendo, y dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia, lavando nuestros cuerpos con agua pura, que es que la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos dice? Manténgase firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Así que, mi querido amigo, cuando un dirigente religioso afirma, si no perteneces a este grupo o al otro grupo, no puedes ser salvo, o si no participas en esta ceremonia o guardas esta otra regla, no puedes ser salvo, lamento decirle que está añadiendo o está negando la obra de Cristo, pues está diciendo, le hace falta algo. Pero Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. He hecho la tarea completa. No faltó nada. Alabado el nombre del Señor para siempre. Pablo escribió su epístola a las Gálatas para decirles claro que la salvación es totalmente por gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús y nada más. Así que, qué interesante. El asunto aquí es que siempre va a haber legalistas. Si estos legalistas tuviesen razón, entonces Pablo y Bernabé estarían totalmente equivocados en su ministerio. Su predicación estaría totalmente equivocada. Pero, ¿sabe? Los creyentes crecían, se multiplicaban y veían la gloria de Dios. Estaban maravillados. Escuche, siempre habrá alguien que quiere levantar inquietud y perturbación. Cuando eso llegue a sus oídos, cuando llegue a su casa, acuérdese del día de hoy. Acuérdese de esta enseñanza. Nada, absolutamente nada, se le puede agregar a la obra de Cristo. Eso trae confusión a las iglesias. ¿Y qué hace? Intenta dividir a las iglesias. Está empezando la iglesia y ya está siendo atacada, no solamente desde afuera, sino también desde adentro. Por eso Pablo y Bernabé no podían ignorar este tema. Dios le reveló a Pablo entonces que debería de ir y sentarse con los líderes de la iglesia de Jerusalén. ¿Sabe qué quiere decir esto? Todo pastor debe tener un mentor. Ningún pastor puede andar como rueda suelta, porque todos no nos sabemos todas las cosas y necesitamos también el consejo. Pues la Biblia dice que en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. Pero no voy a pedir consejo a cualquiera. Amén.
Entonces la iglesia de Antioquía le dijo a Pablo y a Bernabé, bueno, vayan a Jerusalén y hablen con los discípulos, cuéntenles de este asunto y a ver qué nos dicen. Pues la reunión no fue como un concilio de una iglesia o se reunió la misión tal. No, ¿sabe una cosa? Ellos no tenían denominación, no tenían, no estoy en contra de eso, ¿no? Aclaro, gloria a Dios por las denominaciones, por las organizaciones. Lo que quiero decir aquí era un grupo de personas que buscaban un acompañamiento, una mentoría, era una reunión de hombres y mujeres que querían escuchar la voz de Dios. Se reunieron y tomaron una decisión. ¿Sabe? Aunque Jerusalén, que era la iglesia madre, tenía influencia, cada iglesia local era autónoma. Yo estoy maravillado de ver cómo funciona la iglesia. No era que la iglesia madre les decía, bueno, ahora todos tienen que hacer esto. No, en la iglesia madre tenía una influencia, pero cada iglesia local era autónoma. ¿Y sabe por qué cada iglesia local es autónoma? Porque Dios le pone en cada lugar, conforme a la circunstancia de cada sitio, y el Señor le habla a cada lámpara lo que tiene que hablarle para ese día, para ese momento y para ese grupo de personas. Entonces, ni somos ruedas sueltas como iglesias, ni como ministros. Siempre tenemos que tener esos mentores, esos compañeros de ministerio, alabado el nombre del Señor. Pero el Señor a cada persona, digamos por ejemplo, ustedes como ovejas, yo soy el pastor de un grupo de ustedes tienen otros pastores. El pastor les habla, les dirige, les trae la palabra, pero cada uno es autónomo en tomar las decisiones. Así funciona el reino de Dios. No es una pirámide, es una higuera que va yendo y va metiéndose en los rinconcitos más chiquititos. Pero la iglesia necesita hombres y mujeres como Pablo y Bernabé que defiendan con astucia, con sabiduría, con mucha elocuencia, que la obra de Cristo está completa y que la obra de Cristo es suficiente para ti y para mí. Espíritu Santo, gracias te damos por esta mañana tan maravillosa, por esta semana que hemos estado estudiando tu palabra, disfrutándola, haciendo esto tan lindo, Señor. Gracias por mis hermanos. Llegamos a este fin de semana de tu mano, Señor. Señor, yo te pido que fortalezcas a mis hermanos, que los ayudes, que ellos puedan ir a sus iglesias este fin de semana y alabar tu nombre, glorificar tu nombre, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a dar una buena defensa de tu obra. Señor, y que si alguien quiere venir a convencernos que hace falta algo fuera de tu obra, tengamos la capacidad para rechazar y no dejarnos confundir. Ayúdanos a tener mentores. Ayúdanos, Señor, a los pastores a no caminar solitos, sino siempre tener alguien que nos levanta, que nos anima, que nos recomienda, que nos aconseja, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo este fin de semana, que la gloria de Dios sea con ustedes, que tengan